cuadras. Este, pocas cuadras. Ah, ya veo. Hay calidad, ¿eh? Oye, los que estamos aquí creo que no tenemos que estar ninguno. De 10 a 12 años. Pero y de ahí de 6 a 8. Sí, no, avisa. Voy a... Buenas tardes, gracias a todos por venir. Antes de dejar a María Jesús que nos presente a Ignasi, voy a dar algunos avisos. El martes, este martes próximo, vienen a grabar de Conexión Asturias a la biblioteca en directo. O sea que si estáis delante de la tele y os acordáis, no sé qué, las 7:30 o por ahí debe de ser, porque quedaron de venir a las 7, ¿vale? Saldrá la biblioteca en directo. Y si os apetece, como que vais a por un libro en ese momento, sacáis unos apuntes. Gente tengo bastante porque da la... En principio no, porque coincide que vienen el día que abre Alfonso y van a estar ellos. Y que van a huir despavoridos, ya dijeron que ellos no estaban. Bueno, pero coincide con el día que tengo teatro y los niños ya les dije que estuvieran para que graben a los críos haciendo teatro. O sea que eso, bueno, y los del teatro de mayores, que son después a las 8, irán entrando. Que no, en principio no necesitamos figurantes, pero a lo mejor a alguien le apetece pasar por allí. ¿Vale? Bueno, el martes. ¿Vale? El segundo aviso, solo así anunciar muy brevemente, muchos ya lo sabéis, que estamos iniciando la recopilación de fotografías y documentos antiguos de gente de Ceceda. Bueno, ahora, luego le pasamos la pelota a María Jesús y ya María Jesús es la responsable de todo eso, pero además de lo que tiene María Jesús de su padre, mucha gente tiene en casa, hay gente que me dice, acabo de tirar, es una pena. La idea que tenemos es escanearlo y tenerlo como archivo. No tenemos la idea de difundirlo ni publicarlo, sino que esté recogido y que nuestros nietos, cuando quieran saber, bueno, los míos no, pero los vuestros, quién era su bisabuelo, dónde vivía, la historia de su casa, pues tengan un archivo al que acudir, ¿vale? Bueno, está Tito ahí muy involucrado, Agustín también, y Josefina, y mucha gente. Pero bueno, aunque estamos arrancando porque necesitamos un ordenador para ello y estamos en gestiones para tener el ordenador y el escáner, que esa es la idea por lo que queríamos el ordenador. Bueno, la próxima actividad que tenemos, cambiando de tema, es el 15 de noviembre. Daremos un concierto conjunto, el coro San Andrés del Entrego con el coro de Ceceda, y después os pediremos ayuda para ofrecerles una merienda y hacer una merienda entre todos, merienda popular. Eso el día 15. Y ya para diciembre, el 7 de diciembre, vendrá la Escuela de Canto Yolanda Montusé a hacer la tradicional ya gala lírica. Y otra cosa que os quería pedir es, de cara al Festival de Navidad, que será el 21 de diciembre, el que se anime a salir, cantar una canción, contar una poesía, un cuento como Jenny, ya te estoy adjudicando, que fue precioso, el del año pasado, una historia de cómo pasamos la Navidad hace 60 años, lo que se os ocurra por participar, porque es un festival de participación de todos. Y bueno, solo me queda agradecer muchísimo a María Jesús. Para los que no la conozcáis, es hija de Pingureta, tiene una calle Pingureta en Ceceda, porque es el que más escarbó y recogió materiales sobre nuestro pueblo, y María Jesús es la depositaria y en breve va a estar aquí presentando. Estaré yo aquí presentando alguna cosa de mi padre.
Y por otro lado, le queremos agradecer mucho que haya pensado, que andaban por aquí, por Asturias de vacaciones, en ofrecer a Ignasi, que seguro que fue la ocurrencia de ella, no de él, claro, para que viniera hoy a darnos esta charla. Y como de Ignasi sabe ella mucho más que nosotros, pues dejamos a María Jesús que nos lo presente. Bueno, gracias. No me siento porque serán 5 minutos, ¿no? Cuando Mónica me dijo presenta a Ignasi, pensé yo, Dios, ¿qué digo yo de Ignasi? Lo conozco hace más de 30 años, pero es difícil definirle porque es como una especie de caleidoscopio. Miras por un lado y es el fotógrafo. Acaba de dejar la cámara por ahí fuera, pero si no, iría con ella colgando aquí, ¿no? Caleidoscopio con patas. Fotógrafo, dibujante, viajero incansable, pionero en los safaris fotográficos, privilegiado en los jóvenes que tuvieron la oportunidad de, no sé, de plantarse delante del Sáhara con un papelín en la mano que le llamábamos mapa, ahora esto no se lleva, y lanzarse a la aventura a lo mejor sin saber ni a dónde ibas, ni cómo ibas a llegar, ¿no? Entonces, yo no sé cuántos de aquí podríamos levantar la mano y decir que los sueños de nuestra infancia hemos peleado toda la vida para que se cumplieran. Yo creo que él lo ha conseguido, renunciando a muchas cosas. No se ha hecho famoso, no es rico, pero no creo que le importe porque durante más de 30 años ha conseguido hacer algo que él quería, y era viajar a África, viajar a todas partes, pero sobre todo África. Y fruto de todo ese bagaje, de aquel choque cultural tan grande que había entre ellos y nosotros cuando eso de la globalización ni siquiera existía, pues daba lugar a situaciones insólitas, divertidas, chocantes, peripecias per África, que se pronuncia en catalán, porque él es catalán y el libro que os dejamos hoy aquí en la biblioteca está escrito en catalán, pero se escribe lo mismo que en Bable, peripecias per África. Entonces, parte de esas peripecias están aquí con sus fotografías y con sus dibujos, que espero que os anime después, pues cuando los que tengáis la oportunidad de estar aquí en la biblioteca, ojearlo y ver algo de lo que él ahora os va a contar y os va a enseñar con sus fotografías. Así que te cambio el sitio y cuando quieras. Bueno, a ver, yo he estado viajando por África muchos años, o sea, no viajando muchos años en África, sino iba y venía, 3 meses por ahí, volvía, 2 meses por ahí, y durante todos estos años vas acumulando muchas batallitas, muchas experiencias, ¿no? Porque África es como idea, es otro mundo, es otra galaxia, entonces pasan muchas cosas surrealistas porque es otro mundo, cosas muy divertidas y auténticas putadas que con el tiempo se convierte en una batallita más, ¿no? Bueno, a veces me encontraba con amigos que habíamos coincidido en algún viaje y me decían, hostia, ¿te acuerdas del día aquel que fuimos al restaurante aquel del pollo, no sé qué? Y te acuerdas perfectamente, pero te acuerdas porque lo acaba de recordar él, ¿no? O sea, en mi disco duro que yo estaba ya tan atrás que ya no he olvidado, pero si me dicen cuenta, no olvido. Es un poco como, no sé si os pasa, cuenta un chiste y no te sabes ninguno. Y después el otro se pone a contar chistes y te lo sabes todos, ¿no? Entonces yo lo que hice es pensar, porque como puedes ver ya tengo una edad, pensar, esto ya a peor, ¿no? Todo lo que hice es en un folio, fui apuntando notas, o sea, el gris-gris del señor del Guru, el restaurante del pollo, iba apuntando batallitas que me iba acordando para no olvidarlas, pero solo eran frases que solo entendía yo, porque eran, pero pensaba, mira, con esto, así tiras, ¿no? Un día pasó una cosa muy rara que la llamaron pandemia, y en vez de estar viajando por África, estaba dando vueltas por el comedor de casa, pensando que coño haces, ¿no? Me imagino como, un poco como todos. Y ahí se me ocurrió, bueno, para pasar el tiempo, sentarme en el ordenador y ir escribiendo las historias estas. Pensaba, bueno, esto será un mes, serán 2 meses, y al final era tan largo aquello que tenía escrito en no sé cuántos folios de texto de este, ¿no? Después me jubilé, y cuando te jubilas es un poco, bueno, ¿ahora qué hago? Y pensé, mira, de todo esto que tengo recopilado, voy a hacer como un librito, porque por otro lado, como soy fotógrafo, fotos de África, las que quiera, y después de hobby dibujo cómics. Bueno,
Como mi pasión es África, tenía muchos dibujos hechos que sin pensar que iba a servir para nada, pero como, bueno, sí, dibujitos tipo así, de cosas de África. Pensé, bueno, sí que pues hice la recopilación. A ver, evidentemente, lo que había escrito aquí o lo que había escrito en el ordenador estaba todo no tenía ningún orden, ¿no? Entonces, lo ordenas un poco, cronológicamente o por temas, y hice un libro que os lo quedáis aquí en el... De hecho, a ver, yo no vengo a presentar mi libro porque es en catalán y tampoco es una cosa para... Vengo a hablar de África un poco, ¿no? Hablar de África, decir África es que tiene que decir Áfricas, porque África es muy grande y hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, todo el norte de África, Marruecos, se va a visitar muchas cosas, las costas, a ver si funciona, los mercados, la gente, el interior, ciudades, el desierto. Después, si vamos más para el otro lado, sería a Egipto, se va por las pirámides. Toda parte del centro está el desierto. Mi libro es más lo que antes se llamaba África Negra, que ahora se llama África Subsahariana. Mi libro empezaría, descartaría África, pero esta África es toda África. Bueno, los desiertos del interior, más desiertos, y aquí empezaba la aventura. Esto hace... ¿qué año era, no? Sí, los 80. Sin gafas. 86. O sea, el primer viaje al África subsahariana era el 86 y íbamos con estos trastos. O sea, esto es una gran aventura, porque atravesabas el desierto y estabas una semana. O sea, después cuando lo haces con un coche, un Land Cruiser, el desierto en un día y medio lo tienes hecho. Es tan aburrido que das la vuelta y te subes a una duna, haces algo. Pero con estos coches esto era una aventura de cojones. Si llegabas, porque aquí de hecho el jeep llegó y aquel se quedó por ahí. Había dos rutas básicamente por el desierto. Una que bajabas el coche por Marruecos, pasabas a Argelia, y Argelia hay dos rutas. En medio hay el gran arco occidental, que son dunas, y hay una carretera que va por un lado y por otro, se juntan debajo, y a partir de ahí es todo desierto y no hay nada. Una es la Tani Ruf, que ibas a Mali, son 1400 kilómetros más o menos de nada, o sea, no había GPS, no había nada. Habían puesto, al principio había unos bidones con un palo y tú ibas siguiendo los bidones. Lo que pasa es que los camiones pasan por allí y el suelo del desierto se va, lo que llaman la tol ondulé, que se va ondulando, y claro, con el coche vas pegando unos saltos que lo mejor era largarte unos cuantos kilómetros por allá, ¿no? El problema de largarte unos cuantos kilómetros por allá es que no sabías nunca dónde estabas. Y por la tarde es fácil porque el sol está aquí, por la mañana está aquí, pero al mediodía el sol está aquí, no sabes si estás... Es muy fácil despertarte. Y bueno, con una brújula, de vez en cuando parabas, mira, más o menos por allá, vas tirando. A veces llegabas, a veces te quedabas tirado. Aquí es donde acabó la Mercedes, no, Mercedes era esto, sí. Entonces, este tampoco llegó. Sí. No, esto es un lián, no se quedó aquí clavado. Parece que la duna corre y se lo comió. Después la duna pasa por encima y al cabo de unos años vuelve a salir el coche. Ah, pues la pintura estaba bien. A mí lo que me gustaba era viajar, pero viajar es muy caro. Aunque vayas muy tirado, como iba yo, es caro. Entonces lo que hice es, vendiendo fotos, al principio también era muy duro. Lo que hacía era de guía, fui varias veces por África con estos que conocí a vender coches o
o arreglar coches que tenían allí tirados, pues conocí un poco las rutas. Entonces me hice guía de África sin tener ni puñetera idea, pero bueno, nos metíamos en líos con estos. Este se rompió el camión también. Bueno, a ver, esto es un viaje de 4 meses, que bajabas por un lado, dabas 2 vueltas por aquí y volvías a subir con 4 grupos. Eran 4 meses, 4 grupos diferentes, porque antes los viajes eran de un mes o 20 y pico días. Ahora los viajes son de 10, 8 días. Bueno, esto es el Carglass, he cambiado el cristal. Sí, el autobús. Esto era una Pegaso que le pusieron, un todoterreno Pegaso que le pusieron una carrocería de autobús, de minibús. Lo que pasa es que pusieron aquí en los depósitos de gasoil y de agua y no pensaron que por el desierto es como pegarle martillazos al coche, y en el viaje de regreso se rompió. Pero bueno, llegamos a Madrid con el culo haciendo así. Esto es un viaje ya más modernillo, con el Unimog. Esto era una ambulancia del ejército que lo convertimos en vivienda. Bueno, África hace unos años básicamente era una cosa así, eran autosuficientes, se sabían hacer las casas, bueno, cuando se le rompía el tejado sabían volver a hacer, pero ha llegado el progreso, y el progreso ha sido cambiar primero ha sido cambiar los tejados estos por chapas de uralita, que es una mierda, porque cuando hace calor hace mucho calor, cuando hace frío, cuando llueve es como estar dentro de un tambor, pero no tienen que arreglar los tejados tan a menudo, ¿no? Lo que pasa es que de cara al turista no tiene ningún interés. O sea, antes era muy fácil encontrar pueblecitos de estos así en África, y ahora es muy difícil, porque el progreso lo que ha hecho es más o menos una cosa así. Claro, ir a ver chabolas no tiene, y cada vez es más difícil hacer un circuito por África para ver cosas interesantes. Aparte de que las rutas estas que hacíamos por el desierto ya no se pueden hacer por Estado Islámico y tonterías de estas que no te permiten. O sea, la foto que había del Unimog era la tercera ruta, que es por Mauritania, por aquí, pero es asfaltado, es aburrido. Es como, no sé, es como si hicieran una autopista de aquí a aquí, sería lo mismo, por la ventana tú verías el mismo paisaje, pero la sensación de aventura no la tendrías. En cambio, si vas con chatarra esa, es aventura de cojones. Si no tenías tu vehículo, bueno, ahora esto sigue funcionando un poco así, pero ya no tanto. Pero antes era lo único que había. Si no tenías tu vehículo, la única manera de ir de un lado a otro era el taxi de bus, que lo llamaban. Esto tiene la capacidad, este coche es una fórmula científica, es si puedes entrar es que cabes. ¿Cuánta gente cabe en el coche? ¿Cómo puedes subir? Si tienes mucha suerte podrías ir a la cabina. A la cabina ibas 3 o 4 ahí. Y esto era una experiencia buena, porque son bancos de madera y el suelo vas pegando saltos, acabas el culo como un mandril y rebozado, porque ahora han asfaltado bastante, pero antes era todo pistas de polvo, divertidísimo, pero cuando ibas con el turbante puesto aquí y llegabas, todo es una mierda. Era muy divertido. La hora de salida de estos coches era cuando está lleno. Cuando está lleno salía. La hora de llegada era lo cuento. Si llegabas podías estar contento, porque normalmente iban pinchando, se van estropeando. Además era muy bueno porque se estropea, boom, se paraba el coche y tú dices, y más los coches, no sé por qué, siempre se estropean donde hay barro, o sea, no se estropean delante de un bar, o delante de una estación de tren, se estropean en la quinta puñeta, que dices, bueno, ¿y cómo salgo yo de aquí, no? Con el coche ahí
en medio de la nada, con el coche sacando humo, y ves al tío salía con una llave inglesa, empezaba a pegar unas hostias por aquí, y lo estaba rematando. Pero no, lo estaba arreglando. O te pedía, ¿alguien tiene un paquete de cigarros? Y con el papel de plata este que recortaba, hacía una junta, tapaba y el coche arrancaba. Yo pensaba, este tío es un genio de la mecánica, porque se le ha estropeado el coche y enseguida ha sabido arreglar el coche, ¿no? La realidad era totalmente diferente. Es que este coche llevaba 10 años con esta avería y entonces él lo iba arreglando. Porque claro, una junta vale dinero y él no tiene. Y irla arreglando es tiempo, y tiempo le sobra. Es otra mentalidad, ¿no? O sea, aquí nadie se le ocurría ir 10 años con una junta estropeada, poniendo papel de plata hasta 3 kilómetros que vuelva a quemarse, ¿no? Pero ahí funciona así, y es divertido. Cuando consigues llegar al sitio es divertido. Pero cuando estás en el barrio y tal, ¿cómo salimos de esto? Las carreteras, el asfalto no era muy bueno, y en las épocas de lluvia, porque cuando llueve, bueno, aquí también Llovía. era como antes aquí, que llovía, te encontrabas con esto, no había un servicio de carreteras, tenías que espabilarte tú. O si no, yo lo que hacía es buscaba a alguien que me dejara una moto para moverme, y siempre bueno, unas chatarras de estas, que el trabajo que tenía cuando llegaba a subida tenías que pedalear, porque si no, no subía. Pero bueno, con esto ibas viajando un par de meses con esto y vas haciendo. ¿Ese eres tú, Ignacio? Sí, era yo. Todo va. ¿De casa? Estaba en Vivas, No, Vivas, lo llevaba al mercado. Como lo destruís. La mayoría. En África, el trabajo del hombre y el trabajo de la mujer está muy delimitado. O sea, las mujeres se encargan de la comida, de la casa, de los niños, y bueno, con esto ya tienen suficiente. Y los hombres pues se encargan del campo, a la época que sea del campo, cuando no descansan, porque si entre época de lluvia y época de lluvia descansan. Bueno, el hombre, digamos, es el encargado de traer el dinero a casa, y la mujer es del mantenimiento de la casa. Bueno, en las películas de África, siempre cuando llegas a un pueblo, siempre están tocando el tam-tam. Siempre tocan el tam-tam. En realidad, nadie toca el tam-tam. Pero cuando llegas a un pueblo, a pueblos pequeños, a veces oyes tam-tam. No son tam-tam, son las mujeres que están en este mortero con un palo, pam, pam, van a esas horas moliendo. Sí, y como pasan muchas horas, a veces lo que hacen es se juntan varias y empiezan, como llaman el ritmo de la sangre. Bueno, a ver, es un trabajo muy aburrido, pero si ellas lo hacen que sea nuestros arreglos. Pero esto es solo trabajo de mujer. Un día me puse a ayudarlas, bueno, se partían el culo porque un hombre haciendo de mujer, ¿no? En África esto no se había visto. Les hizo mucha gracia que bueno, los blancos somos muy raros. Bueno, las comidas en África también tienen lo suyo. O sea, lo mejor era traerte al principio, ahora no, ahora ya son... Al principio lo mejor era traerte tú la comida y hacértela tú, porque las comidas de a veces son un poco Y eso veis en verdad. ¿eh? Una sopa de orugas. Ahora, ha pasado adelantado
con nosotros, es lo moderno de ahora. Sí, a ver lo que es. Lo moderno de ahora. Pero esos son tomates. Cuando le dije que yo llevo un grupo de turistas, no puedes llevar un grupo de turistas, vamos a comer eso. Y cuando vi la sopa que era, le dije, hostia, no, los turistas no van a comer eso. Y me dijo, no, pero esto es la comida más sana que hay, ¿eh? Porque una oruga es imposible que esté enferma. Un pollo probablemente esté enfermo. La teoría africana está... Bueno, total, que esto no lo comemos. ¿Qué era tomate? Pero eso sí. Era tomate lo que había Sí. también, sí, tomate. Tomate con orugas. Tomate Tomate con con orugas. sí. Rugarlo, no Pero hay más orugas que tomates, ¿eh? ¿Tú no probaste? No. Eso hay otra cosa ya. Esto Como en cachopo de Gera, aquí. o sea, comidas típicas, la comida típica, esto de Etiopía, la comida típica de Etiopía, la injera. Injera, de hecho, es como, digamos, pizza y depende de lo que le pongas. Si es muy buena, es una pizza con una injera con jo, que es una injera buena, tiene carne y cosas. Y si es una injera sencilla, pues lo que tenga, ¿no? Pero esto se come con la mano. Sí, esto es para 1, 2, 3, 4 personas y se ponen, cogen un poco del tef este, lo envuelven y la piensas. En las cocinas, si vais a comer, mejor no verlas y no preguntar mucho de qué hay. Comer y callar. Sí, no hay que tener muchas manías. Y hay cosas buenas, que no tienes ni idea de qué son, pero todas las pruebas, si te gusta, para adentro. Ahora ya las comidas, esto ya es de los últimos viajes, ya comes como, o sea, tienes aquí cervezas frías. Y esta es otra historia. Al principio no había cervezas, en las ciudades sí, cerveza con Coca-Cola. La Coca-Cola es lo primero que llegó de todas partes, pero caliente y eso. Entonces, cuando hacías las travesías por aquí, que hacía mucho calor, tenías que ir bebiendo mucho. Y el agua embotellada no existía. Bueno, existían unas francesas, pero eran carísimas. Una botella de 1 litro te la bebías en un momento. Entonces tenías que ir con la cantimplora y echar unas gotitas de lejía, que era asquerosa, pero es lo que había. Y esperar media hora, que los bichitos ahí se fueron muriendo, entonces podías beber a 40 grados, buenísimo. Después ya en la farmacia vendían un producto de potabilizador, que al principio también sabía mal y después ya no. Pero después ya bebías una cerveza. Ya tenéis servilletas. No, y fíjate, y en platos, y bueno, también al principio en el restaurante comías con la mano derecha. Esto parece fácil, probarlo. Comer arroz con la mano. Y yo una vez me invitaron a comer y fui con mi cuchara y el tío me dice, ¿para qué sirve eso? Para comer el arroz. Y yo pensaba, ¿es idiota? Con la cuchara. Y entonces, dame una demostración, digo, pues cocino. Y le hizo tanta gracia que digo, hostia, déjame probar a mí. Y el tío cogía y era incapaz de meterse la cuchara y iba haciendo así. y entonces me tocaba a mí comer con la mano. Y claro, tú los ves a ellos, hacen así, van hablando, van haciendo así, y hacen con una cosa así, y todo adentro, y no les cae nada. Bueno, las gallinas comieron aquel día, que no habían visto nunca. Bueno, los niños son como los niños en todo el mundo, juegan, no tienen móvil, no tienen móvil, No hay play. pero tienen imaginación. Se hace un barquito, Un juguete, mira. Claro, la vida. coche. Esto es una chancleta de una... ¿Esto qué es Es Etiopía? una chancleta. Esto es de Etiopía, sí. El arte de pesca es en el río, tienen una red, lleva unos plomos y al caer cierra y los peces quedan dentro. Esto son unas danzas. Es una de las cosas más complicadas de África es que te cuenten
su tradición y sus creencias. Ritos, sí. Porque, bueno, de entrada, cuando Europa se creó con el derecho de repartirse el mundo, todo esto eran colonias francesas, inglesas, y entonces con ellos iban los misioneros que les empezaron a decir esto es pecado mortal, ¿no? Entonces, bueno, el cristianismo hizo mucho daño y ahora el islam muchísimo más, ¿no? Entonces ahora todas estas tradiciones las tienen como escondidas y es que ni entre ellos se lo cuentan, y que te lo cuenten a ti aún menos, ¿no? Entonces tienes que tener gente que vayas muchas veces, pero la gente que conoces de ir por allí te va contando poco a poco historias por ejemplo aquí en el país de Ogón había el Ogón que era como lo que salen en las películas, el brujo existía, ese personaje que hacía el vudú y eso. ¿Y qué idiomas hablan? De todos. Bueno, el problema de África es que, porque claro, cuando viajas va bien poder hablar un poco su idioma. Entonces, bueno, aquí francés te entiendes, en francés, los que eran colonias francesas hablan francés y los que eran ingleses inglés. Pero entre ellos hablan su idioma, pero cada 30 kilómetros es otro idioma, con lo cual es imposible aprenderte el idioma de ellos, ¿no? El único sitio que hablan un idioma así en conjunto es el Swahili. Es Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda, Burundi. Estos países hablan el Swahili. Y el Swahili, como yo trabajé mucho haciendo safaris, aprendí un poco de palabras de Swahili. Bueno, aprendimos, sí, al principio hacía los safaris yo solo, pero después ya iba con un cocinero y un chofer, que eran kikuyus. Y ellos hablan entre ellos el kikuyu. Y cuando se enteraron que yo hablaba catalán, dicen, hostia, pues somos hermanos, porque el Swahili es el oficial, el kikuyu es como sería el español y el catalán. Y esto les hizo mucha gracia. Entonces nos empezamos a enseñar, esto cómo se dice en kikuyu, en Swahili, en catalán, en castellano. Entonces teníamos un lío de palabras y llegamos a hacer un diccionario. Bueno, primero que se aprende una palabra y esta ya queda establecida, porque si no, claro, sabemos una palabra en 50 idiomas y después las otras no sabemos nada, ¿no? Y nos inventamos un idioma y hablábamos nosotros y no nos entendía nadie, era perfecto. El cocinero aprendió a decir patata frita. Y le hacía mucha gracia la patata frita. Y yo aprendí que el pollo a la brasa es cucu choma. Bueno, cucu es pollo, choma es, o carne a la brasa es choma. Entonces, si para comer había el pollo a la brasa con patatas fritas, era cucu choma en la patata frita. Y esto solo entendíamos nosotros. Pero es el único sitio que puedes aprenderte un poco el idioma, porque aquí, ya te digo, estos los Dogon hablan Dogon, los otros hablan, y es imposible. Te aprendes una palabra y la sueltas allí y te miran así como... Dogon es en Mali. Vale, sí. Esto es un sitio fantástico que no sé si se podrá ir algún día más, porque tiene un lío ahí de toda la parte esta de aquí. O sea, de toda esta parte de aquí, el único sitio que se salva un poco, es Senegal o Costa Marfil, Togo, Ghana. Pero todo el centro por aquí, que era muy divertido, de momento no se puede ir. O sea, las rutas estas que hacíamos por el desierto y hace años que no se pueden hacer. Y ahora un coche solo puedes bajar por Mauritania, es aburrido, es asfaltado. No se puede hacer por lo que comentabas antes del Estado Islámico y todo eso. Sí. Bueno, te secuestran, o bueno, ya de entrada ya no te dan el visado, si dices que quieres pasar, pues ya no, porque tampoco quieren esos problemas, ¿no? Porque si desaparece un guiri por ahí, tienen muchos problemas. Entonces ya ni te permiten. Pero su cultura, si vas a un sitio donde te permitan entrar en lo suyo, tienes que ir con mucho cuidado. Porque yo como fotógrafo tenía que preguntar muchas veces si podía hacer fotos, porque tú no sabes qué quiere decir eso. Para ti es un baile, ¿no? Pero para ellos cada máscara es un espíritu, representa alguna cosa, y tú no te enteras de nada de eso. Entonces es muy importante no meterte en líos y preguntar que te dejen, ¿no? Esto es en Togo el vudú. Estos son sillas de los muertos,
son espíritus. Ellos que creen mucho en los espíritus. Estos son niños y mujeres, y estos son de hombres y de mujeres también, pero que como que las familias son, bueno, los que han sido importantes tienen su silla y los que no tienen su muñequito aquí. Y la mujer esta es como la medium que te hablaba con ellos, te presentaba. Pero claro, ibas con turistas y empezaban, ¿sabes? Que les partía la cara, porque para ellos esto es muy serio. Es como que vas a casa y bueno, te presento a la abuela, ¿no? Y tú, vamos a la mierda. Pues aquí con los turistas tenían muchos problemas siempre porque no respetaban muchas veces esto, ¿no? Y para mí, claro, es muy importante que no molestar. Ya que te dejen ver esto ya es muy importante, para mí es muy importante, porque normalmente la casa de los espíritus, que tienen una habitación, una barraquita de los espíritus, ahí no entras. ¿No? Si te dejan entrar, y si quieres hacer una foto, pregunta primero y no te metas en líos. Normalmente, si tú eres respetuoso, ellos son respetuosos. Pero claro, si tú empiezas, porque mucho turista va de sobradillo por la vida, va de blanco, ¿no? Por la vida, y va a ir, venga tú, aparte, que... Porque a lo mejor es un árbol, pero para ellos es sagrado. Coño, si es sagrado, es sagrado. ¿Cómo va a ser sagrado un árbol? Coño, tú no adoras un muñequito que está en el altar, es lo mismo. A ti te molesta que te digan los otros y tú... Pues como guía, más problemas tenías en esto, que la gente no entendía nada. Ignasi, ¿y notaste cambio de las primeras veces que ibas a las últimas, por decir así, en el tiempo, la actitud de las personas diferente? La actitud de ellos. De los turistas. Empeorando. Sí, porque al principio, a ver, yo iba con unos coches hechos mierda y íbamos por África, éramos 20. Ahora está abierto a todos los públicos. Todo el mundo va a todas partes, ¿no? Como yo iba a hacer las auroras boreales a 30 grados bajo cero, y antes a 30 grados bajo cero solo iba Livingstone y dos más, ¿no? Pero ahora es todo el mundo, vaya, venga, como... Y África también, es como abierto al público, ¿no? Y va todo tipo de gente que... Es como... Bueno, pues os cuento los anteriores. No sé qué, me hacías eso más... Sí, había cambiado la actitud de Sí. los primeros años que ibas a... Sí. Es que ha empeorado todo, o sea, todo va cambiando y va cambiando a peor, a peor. O sea, tanto África como los turistas. A ver, hay de todo, tampoco no es... Que los de antes eran fantásticos, ahora son una mierda, ¿verdad? Esto es una farmacia. Si os duele la cabeza, pues hacéis una infusión con la cabeza del zorro. O si no, o también te hace un gris que colgas aquí, que mata a los espíritus malos. Hay pocos monumentos en África. Si viajar por África no es ir a ver monumentos, pero este precisamente es, para mí, es de los más bonitos, que es una mezquita estilo sudanés, está en Mali. Y esta mezquita, que se conserva también porque cada año o cada 2 años lo tienen que, es de barro. Cuando llueve se deshace y cada año lo tienen que pero que tiene, bueno, que tiene sus filigranas. Las construcciones de las casas, antes, como os decía, que antes las casas las hacían ellos, las sabían hacer. Ahora son de tochana y de chapa, y tienen que comprarlo. Antes no tenían nada, pero no eran pobres, pero autosuficientes. Ahora han pasado a pobres y de pobres casi a miserables, porque se les estropea la chapa y no tienen un duro para arreglarla. Esto es una casa del País Lobby. Estas casas las hacen, bueno, ellos lo llaman palacio, porque son, ¿cómo se dice? Cuando tienes varias mujeres. Polígamos. Y vive un hombre con 3 o 4 mujeres. Y cada mujer tiene su rincón, su casa. Y el hombre tiene la suya, ¿no? Y la hacen con barro. Hacen una tira, un poco aquí, una tira. Cuando está seco le pones, porque claro, como es barro, si la haces muy alta, se hunde.
Entonces hacen primero toda la base esta y hasta 8 alturas. Sí. Esto es el país Lobi en Burkina Faso. Y por dentro bueno, son muy bonitas estas casas. También complicado que antes era fácil que te dejaran entrar y los visitadores. Ahora es más complicado porque la gente no respeta nada. Y hace fotos y toca y a lo mejor también tiene un lado que son los espíritus. Y tú haces la foto ahí y le has hecho una foto a un espíritu. Y ahora yo estuve un día y medio para que me dejaran ver esta casa. Y la manera de que me dejaran verla es iba con el Unimog, el camión aquel que soy una foto antes. Pues les pensé, bueno, les enseño mi casa y después me enseñé, bueno, el Unimog es pequeñito. Que habían de gente ahí adentro, todo el pueblo metido ahí adentro, todos metidos ahí. Y les hizo mucha gracia, entonces pues ya era como colega y entonces me dejaron visitar la casa. También iba solo, no iba con grupo aquí. Si voy con grupo, difícilmente. Bueno, a veces tienen una o dos que pagando, las tienen como un museo, que pagando te dejan visitar. Pero es un museo, esto es una casa de verdad. Esto también es el país de Ogon. Estos son graneros para guardar el mijo. Antiguamente ellos vivían, aquí arriba vivían las casas, pero por comodidad ahora, vivían aquí para protegerse también de los enemigos, pero como ahora no tienen enemigos en principio, los enemigos eran los peul, que ellos son sedentarios, son agricultores, y los peul son nómadas y son pastores. Entonces van por ahí, pasan por el campo de mijo y salen y no queda nada. Entonces son muy enemigos, ¿sí? Y siempre van a tortas. Pero ahora se respetan y entonces ellos ya viven abajo. Estos son el origen de esta gente es animista. Y bueno, yo cuando la primera vez que fui, solo eran animistas, no había nada más. Después empezaron a ver unos cristianos que de dentro del pueblo, fuera del pueblo o al lado, tenían las casas de los cristianos. Y después por otro lado han hecho los musulmanes. Pues ahora el poblado musulmán es todo esto, el cristiano es así y el animista quedan 4. Se están destruyendo toda la cultura a base de religiones estúpidas. Bueno, sí, otra cosa otro tipo de viaje de África es ir a ver los animales, ¿no? Para esto hay que ir aquí abajo, Kenia, Tanzania, hay más sitios que hay animales, ¿no? En Namibia, pero si quieres ver, o sobre todo fotografiar animales, Kenia, Tanzania es el mejor sitio. Son viajes que también, esto también ha cambiado un montón, ¿no? Yo cuando empecé, ¿cuántas fotos de bicharracos? Estos son los míos cuando cruzan el río Mara. Pues yo empecé los safaris con este coche. Cuando yo empecé con esto no había, es que el safari prácticamente no existía. Entonces yo me inventé safari fotográfico, porque antes safari es una palabra que quiere decir viaje en Swahili. Pero safari se usaba para los cazadores, bueno, un viaje de cazadores, pero yo era viajes fotográficos. Yo trabajaba para Nouvelle Frontière, una agencia que desapareció hace tiempo, y no sé de dónde salió esta furgoneta. En Alemania compraron esta furgoneta, y para traerla de Alemania aquí, le ponen una placa turística, que es esta la redonda, para que cuando vengas aquí le cambies la matrícula, le cambies el nombre y esté legal el coche. Pero lo que hicimos, metimos en un barco a Mombasa y ahí pues yo iba con este coche. Y para circular por África tienes que tener, no sé si ahora que lo están quitando, pero algunos países todavía, una cosa es el carnet de pasaje. Que quiere decir que cuando tú entras en un país te ponen un sello y cuando sales te ponen otro sello para así saber por dónde has estado. El carnet de pasaje en España era complicadísimo. Tenías que ir a Madrid y como nadie hacía carnet de pasaje, no sabían ni cómo se hacía. Teníamos un carnet de pasaje
inglés, un inglés, porque en Inglaterra es muy barato. Pues ese coche tenía matrícula alemana, bueno, no se cambió el nombre, no se matriculó nunca, por lo tanto estaba a nombre del alemán, que debe flipar el alemán, cuando le llega una multa, ¿no? Está a nombre del alemán, el carnet de pasaje estaba a nombre de un inglés, el seguro estaba en mi nombre y el coche no se sabe de dónde había salido. Entonces, cuando estás en Kenia, estaba en Kenia, solo puede estar un año el coche en Kenia. Entonces, para cada año tenía que salir ir a Tanzania y volver a entrar, ¿no? Cuando iba a la frontera, veían todos aquellos papeles, se volvían bancos los negros. Era tan complicado que me decían, tira. Pasé más fácilmente con este coche, con todos los papeles mal, que con los coches en regla, porque normalmente cuando pasas con todos los papeles intentan buscarte algún problema para que sueltes. Y este ya era tan difícil que entraba y salía tan fácil. Muy importante, el papel. Es el motor de arranque. Los primeros safaris que hacía con este coche, yo iba por el parque, por Masema es como un campo de golf. Masema o Serengeti es el mismo parque pero cambio de país. O sea, Serengeti sería en Tanzania y el mismo parque a continuación dentro de Kenia se llama Masai Mara. Entonces tiene un microclima que va cambiando durante un año, que cuando hay lluvias aquí hay sequía y aquí va cambiando. Entonces hay toda una migración de los ñus cebras que dan toda la vuelta y en un año vuelven a estar al mismo sitio. Entonces aquella foto que cruzaban el río Mara, esto es en agosto en Kenia, en Masai Mara. Pero el resto del año pues tienes que ir buscando, depende de la época que viajes, tienes que ir a buscar un sitio u otro. Pues yo cuando empecé con este coche, la entrada al parque valía €1 y poco, entrabas, pero entrabas, salías al cabo de 3 días, pagabas €100 y entrabas. Y había unas zonas de acampada que flipabas porque estaban todos los bichos por ahí, había un masái ahí con su lanza que te vigilaba. Pero bueno, nunca pasó nada, está bien. Pues ahora ir aquí a Kenia o Tanzania vale 120 € diarios, más el hotel, más un coche, más muy GPS, hay internet en todo el parque. Es totalmente diferente. En aquella época pues íbamos unos cuantos colgados ahí con amantes de la naturaleza, con los teleobjetivos, fotografiando leones y eso. Ahora va la gente con el móvil y se hace un selfie con el elefante detrás. Esto es el safari actual. También ha cambiado mucho. Y solo puede ir la gente mucha pasta. Antes iba la gente que le gustaba y ahora solo va, es una cosa para ricos. Bueno, las señales de tráfico africanas a veces son un poco diferentes. Y después, que la parte que a mí me gusta mucho es la parte en Etiopía, Sudán y norte de Kenia, una parte, están las tribus más primitivas actuales de África. Y bueno, cada vez también es más fácil llegar. Antes de llegar aquí eran 3 o 4 días con el coche, pegando saltos con una Cruiser, y ahora las carreteras están arregladas y es un poco, va todo el mundo. Ha perdido también mucho la gracia. Pero al principio era muy divertido ir con ellos. Esta chica, por ejemplo, llevaba con un cubo de agua en la cabeza y estaba así, pero lo tenía que poner al suelo. Y toda la gente aquí no le ayudaba a nadie, ¿no? Yo fui y la ayudé a bajar el cubo y les hizo mucha gracia porque el agua es cosa de mujeres, ¿no? Y entonces, ¿qué haces tú? Sí. Pero bueno, ella a cambio me dejó hacer la foto, que también es otra historia. África es muy complicado hacer fotos. Tienes que ser respetuoso, tienes que pedir permiso. Normalmente en estas tribus llegas a un acuerdo económico. Tienes tu modelo. Para mí es lo más fácil también, ¿eh? Y sobre todo cuando vas con gente que empieza a hacer las fotos de escondidas así, que hacen una allí escondidas porque están en esto, ya la tienes liada. Pues bueno,
Y pues a veces, si son colegas tuyos no te piden dinero. Incluso cuando haces una foto de un modelo, la cara varía mucho si estás... que ponte aquí que te hago una foto. Así, ¿no? Pero si es amigo, pues ya, y tú hablas con ellos y tienes un rato, o sea, no puedes llegar ahí para hacer la foto, bueno, puedes, pero es algo una mierda. Entonces lo mejor es hacer menos fotos, pero hablar con ellos, y entonces ellos también, un blanco porque los blancos van por aquí como si fuera un zoológico, van haciendo fotos en negritos, ¿no? Y que tú vayas ahí y hables, les des la mano, que te quedas engrasado porque van con la piel. Aparte del sudor y eso, la piel le ponen como una mantequilla. Pero bueno, le das la mano y hablas con ellos. Y pues en vez de hacer 20 fotos harás una, pero la harás y esperarás también al momento que la luz baje, que sea buena, ¿no? Pero son muy buenos, son muy buenos. Yo prefiero hacer una foto que quede bien, hacer 50.000 fotos así, ¿no? A veces parece, ves pases de fotos de gente que ha ido aquí y parece eso la Guardia Civil, ¿sabes? Así. Cada uno, claro, como quiera, pero yo prefiero hacerlo así. Son tribus muy primitivas. Para moler el grano son dos piedras, ¿sí? Las ahora es así. Estas tribus tienes que ir un poco con cuidado antes de llegar aquí, porque son muy brutos. Y, por ejemplo, a las mujeres tienes que decir, sacaros todos los pendientes, porque les gusta y te lo cogen. Sí, son un poco... Y una vez, normalmente cuando llegas, los niños te rodean. Y las mujeres rodean a las mujeres y tienen curiosidad y tocan el pelo y los hombres vienen con nosotros a discutir de la visita y no sé qué. Y las mujeres pues iban tocando y descubrieron que llevaban el sujetador, ¿no? Y, hostia, pues, entonces iban nosotros ahí. Y era curioso, ¿no? Era tan curioso que le dijeron a los hombres, oye, las blancas tienen las tetas muy raras. Y se fueron los hombres ahí, pero con toda naturalidad. Y las blancas, claro, el negro así. Y nos tuvimos que marchar porque, bueno, se pusieron muy nerviosos eso. A mí me pareció divertidísimo, que además que era natural, no era una violación ni era... Pero era gráfico, bueno, yo es que me partí, todos se empujaban, yo es que no podía, porque lo estás viendo, la situación, cómo lo ven ellas y cómo es en realidad y cómo lo veo yo, ¿no? Pero bueno, nos marchamos. ¿Y dónde era esto? Esto es Etiopía. Estos se hacen un corte aquí cuando son jovencitas y se van estirando hasta que llega a ponerse el pato así. Y después cuando ya son mayores van reduciendo. Bueno, reduciendo un poco, pero les queda... O sea, no van todo el día con el pato, pero bastante rato sí. Y cuando se quitan el pato, y te dicen, coge, así como para hacer un tirachín así. Como pavo, ¿cuál es la idea de un pavo? Hay varias versiones, pero no se sabe por qué. La que parece más creíble es que las tribus estas tienen zonas y son enemigas unas de otras. Y se roban las vacas y se roban las mujeres. Y entonces, una de las teorías que podría ser es que para que las mujeres no fueran atractivas para los otros, las hacían así, se ponían el plato, y todos los otros, hostia, sí. Pero no, porque también cosas de belleza, porque en África las mujeres trabajan mucho y eso, pero también se cuidan. Las de belleza son muy importantes. Bueno, estos son los furmas, son lo más primitivo que hay. Están en pelotas y se alimentan básicamente de la sangre de la vaca y leche. Mezclan sangre y leche y esto va a ser con esta flecha la yugular le sale un chorrito de sangre y al cabo, cuando ya tienen el cubo un poco lleno, le tapan y entonces esta vaca
en 15 días no pueden coger más leche. O sea, pues queda o sea, no la matan, ¿eh? O sea que no muere. Leche, no sangre. muere. No, Sangre. Solo sacan un poco de sangre, bueno, bastante, porque yo digo, hostia, la van a matar. ¿Cómo puedo sacar leche tampoco de ella en 15 días? Bueno, hay las que tienen leche y las que no tienen. O sea, ordeñan unas cuantas y las otras son para sangre. Y aquí también tienes que ir con cuidado porque estos son muy brutos. Si se enfadan contigo. Pero último, estos son. Los que van vestidos es porque tienen otro rango. No, es que tienen frío. Pues Tienen frío. Se llama, esta es una manta de no es un vestido tradicional. Pero como, o sea, si tienen, todos tienen frío. Pero los mayores es un rango y todo lo que tiene la manta es lo mayor. Los pequeños que. Esto es otra. Este es un salón de belleza. Pasan muchas horas ya arreglándose. Y también tienen el cuerpo con grasa. Una vez iba me habían dejado un coche, iba por la carretera y me encontré una señora mayor que iba con un fajo de leña a la cabeza, pobre mujer, y veías que no hay ningún pueblo por ahí, ¿no? Y le pregunté dónde vas, y digo, a casa. Y digo, anda, sube. Y subimos el fajo en el coche y eso se sentó a mi lado, la llevé a casa. Y yo le dije, tengo una mancha en el asiento que me quería matar el dueño del coche. No había manera de sacar la grasa esta del asiento. ¿Pero grasa de qué? De mantequilla o hacen una mezcla de barro, mantequilla o no sé qué, grasa. El peinado. Esto no se hace en 10 minutos, ¿eh? No, sí, eso hay un pose, Esto es en Namibia. Esto detrás. ¿Esto? En la revista Estas Rutas del Mundo me publicaron un reportaje de las tribus estas de África y pensé, usted puede ser divertido llevarles la revista que se vean en la revista. Bueno, fue alucinante, porque se miraban y no se conocían, no saben qué cara tienen. Si hay dos, ves, ¡oh, mira! Pero el que es él, no se No conoce. hay espejos ahí. No saben qué cara tiene, eso es bestia, ¿eh? No sabe qué cara tiene, pues no lo sabe. Y después, bueno, los Musi, los Hammer y los Musi son enemigos íntimos. Pues los Hammer, cuando iban pasando, cuando salieron esto, tiraron la revista al suelo, se fueron corriendo, vinieron con la piedra, destrozaron la revista y miraban por detrás. ¿Cómo se ha metido ese tío aquí? Porque, claro, miraban y se conocían, hostia, si este es el Catoco, ¿no? Pero lo que me parece es que estas tribus más primitivas están más rellenitos y más curiosos que... Son fuertes, son altos. ¿Y están alimentados? Bueno, parecen más alimentados que los jóvenes. Sí, bueno, hambre no pasan. Bueno, pero por ejemplo aquella foto de los niños de Etiopía de para atrás. Sí, porque aquellos son No sé qué coño. de Shenek. Los de Shenek son unos... son de Sudán, creo, que... ¿Cómo se llama? Cuando estás refugiados. Y entonces los dejaron vivir en un sitio que no hay nada. Entonces los de Shenek son muy pobres. Estos tienen ayudas de arroz y esto. Pero estos no, Pero fue divertido ver. Había un reportaje de París y les iban pasando las páginas y las pasaban así, o sea, no entendían nada. Y cuando salían ellos, o una foto que salían un perro y, oh, mira un perro, ¿no? Y no, perro, no entendían, un perro. Pero el otro no entendían nada. Y lo que no les interesó, pensaba, esto les interesará mucho porque no lo han visto. No, pasaba, no. Y cuando salían ellos, sí, bueno, era muy divertido. Y otra cosa que hago siempre que voy, como siempre voy a los mismos sitios, fotos del viaje anterior, hago copias, voy con un montón de copias y les regalo copias. Esto también me abre las puertas a hacer más fotos. Pero a veces tengo problemas porque dices, un niño, ¿no? ¿Quién es este niño?
y todos los niños levantan la mano, les hace tanta ilusión tener la foto, que todos son, a lo mejor es una niña, pues todos, los niños, niñas, todos levantan la mano. Y todos tienen la foto y bueno, ¿y qué haces? Entonces viene un señor mayor, porque ahí se respeta a la gente mayor. Viene un señor mayor, mira la foto, tú, y todos los niños se caen, le da la foto y se larga. Cuando se ha largado, viene, ¡ah, que he hecho trampa, que no sé lo que he Pero al señor mayor se respeta. Es una cosa que tendríamos que aprender. Porque parece que son muy primitivos, pero hay mucho que aprender ahí también. Bueno, este soy yo. Una manera de poder hacer fotos es dejar la cámara a ellos y que hagan fotos. Entonces, bueno, yo te hago una foto tú me la haces a mí. Y me hizo la foto. Salió mal, pero después pensé, hostia, es el mejor retrato que me han hecho. Una de las cosas que más me gusta poder hacer en África es cuando tienes un amigo que ya lo conoce y eso, poder sentarme y que me cuenten cosas de su cultura, y eso es muy difícil, porque no cuentan. Pero poco a poco te van contando. Por ejemplo, uno me contó que el ogón, cuando no llueve, el ogón hace un sacrificio y hace venir la lluvia, ¿no? Y si es poca cosa, hace unos fuegos y no sé qué. Y si ya la lluvia es más jodida, pues se sacrifica a un niño pequeño. Y si ya la lluvia es muy fuerte, sacrifican a un adulto, o sea, un pegú, porque es el enemigo. Y le digo, ¿pero tú lo has visto esto? Y dice, claro que lo he visto. ¿Tú has visto, o sea, desde aquí he visto cómo mataba a un pegú? Y ¿pero cómo lo mata? Con una piedra. Dice, no, lo mata, le quita el espíritu, le quita el alma, y se cae muerto. Dice, no, camina, sigue caminando, pero sin alma está muerto. Por tanto, ya ha hecho un sacrificio, ¿no? Oye, pues lo podríamos nombrar premio Nobel de la Paz a eso. Podéis probarlo por aquí, si ahora que no llueve, le quitáis el alma a alguien. Llega mirando, llega bajando. Y para que ellos te cuenten cosas, tú les tienes que contar sus historias, ¿no? Entonces yo me lo paso muy bien porque les cuento. Hay que tener tiempo. Aquí Sí, no, esto está. No, es que hay tiempo. No vale ir para 10 minutos. Sí, es como. Una cosa que tuve problemas con el tiempo, claro, cuando conducí el coche, pues a las 8, pero cuando ya tenías que alquilar un coche con un chofer, le decías a las 8 y venía a las 10. Claro, tienes que es que los blancos somos muy raros, porque ellos a las 8 es entre las 8 y las 12, pues más o menos ya vendréis, ¿no? Pero claro, que entiendan que las 8 son las 8, porque claro, nosotros vamos con el reloj, ellos no con el reloj. Hay que ir ahí, voy, o mañana, ¿no? Pero claro, los blancos, y sobre un viaje así, que tiene que salir cuadrado, porque si no se ponen muy nerviosos, si sales a las 8, pues tienes que salir a las 8, y esto me costó mucho que entendieran. Claro, tienes que decir, mira, es que los blancos somos idiotas, porque en el fondo, sí, claro, nosotros estamos acostumbrados a que es normal lo que hacemos, pero si lo miras desde otro ángulo, somos más burros que hechos por un carro, siempre tenemos prisa. Entonces, claro, la hora, es muy importante la hora. ¿Qué más da si son las 7 o son las 8? Somos estúpidos. Sí, vamos, Por los tantos años que pasó así todavía, lo que contaba era el trabajo, no el tiempo. Sí. Se iba haciendo. No, Lo demás era el tiempo. y normalmente vas así con el tiempo, pero claro, si tienes que salir y tienes que llegar a un sitio, pues tienen que entender, y para que entendieran, cuesta hacerles entender, pero ¿para qué tiene que ser tan importante que sea esto? Mira, es que los blancos somos y al final venían a la hora, pero costó, Después de todo lo que nos has contado, el espacio que he recorrido de toda África, me llama la atención de que la parte negativa de que nunca te pasó nada. Sí. Situaciones Sí. difíciles te vas a encontrar. Sí, bueno, algunas sí. Pero no las cuentas, ¿no? Después a la biblioteca y... Para eso está el libro, compre el Es libro. Claro, es que ahora Antes María Enfermado. Jesús había visto que habéis estado en la cárcel. Cuéntale de la cárcel. Es muy largo. A la cárcel. Es igual, tenemos tiempo. La primera vez estuve en la cuarta, claro, porque es más. La primera estuvo La muy primera. bien.
La primera es que Fue la primera. te tienes que ir a sellar el pasaporte y cuando llegué ahí estábamos como a más de 50 grados y el policía también estaba muy cansado y se largó. Y espera, me voy a comer. Y en otro sitio te vas a dar una vuelta y vuelves después, pero ahí hace tanto calor que bueno, nos sentamos aquí y vimos unos tíos ahí sentados debajo un tejadito a la sombra, que bueno, iba con un amigo y nos sentamos allí, esperamos, nos sentamos allí y había un policía con un libro y iba mirando así, y nos miraba así. Y al final viene allí y me pregunta, ¿pero qué habéis hecho? Y digo, no, esperar que venga tu jefe. Y cuando miro así veo que todos tienen grilletes aquí. Era la cárcel aquello. O sea, la primera vez que estuve en la cárcel. Aquí a matarte. No, problemas siempre hay problemas. ¿No? Con la policía sobre todo. Con la gente. Bueno, os contaba que cuando estábamos hablando con ellos para que me contaran cosas, les contaba cosas de aquí. Y una vez, bueno, era como un club de la comedia, estaba en un bar contando, y les contaba que aquí, sí, la gente tiene un perro, y lo tiene en casa, y el perro duerme en el sofá, y cuando lo sacas a pasear le pones un collar al cuello y sales a pasear, y cuando hace caca, tú recoges la caca. Y me miraban así, es imposible. Entonces, y la cosa quedó así, hasta que salieron y pasaron los blancos por allí y les pregunté, oye, vosotros cuando y dijeron, pues sí, entraron corriendo y empezaron a contar que los perros, los blancos cogen la caca. Entonces empecé con un teatrillo, pues vuelve a explicar. Entonces pues yo ahí como el teatro explicando que la caca del perro y bueno, les pone un vestido al perro y ya está. Y después cuando les dices, ¿cuántos hijos tenéis? Pues claro, ellos tienen, todos los que vengan vienen. Y le dije, no, aquí 1, 2, y ¿por qué tienes? Y cuando dices que es muy caro tener, una razón es que es caro tener un hijo, ¿no? Y dicen, no, si es gratis. El niño nace, está raspado a la madre y cuando viene otro lo deja en el suelo y claro, que tú les digas que no tenéis hijos porque es caro, no es, pero si tenéis toda la pasta, porque piensa que nosotros tenemos toda la pasta del mundo. Bueno, son situaciones que te ríes un montón de ti mismo. La perspectiva desde ellos. Pero claro, allí, lo que os decía antes, ¿no? La gente mayor es la gente más respetada del pueblo. Incluso hay pueblos que cuando haces la visita te presentan al anciano. Y vas allá a darle la mano al anciano está allí y es una persona súper respetable. En cambio los niños, sí, los niños espabilan y ya está. Y cuando les cuentas que aquí es al revés, que a la gente mayor en una residencia hasta que se muere y que los niños son los putos amos, el blanco es el más estúpido del mundo. ¿Cómo van a ser los putos amos los niños? Pues sí, que mandan los niños. Y es así, ¿eh? Bueno, son situaciones muy divertidas. No sé si tenéis preguntas, porque debe ser tarde. No puedo seguir. No tenemos problema de tiempo. Estamos como si nos estuviésemos en África. Yo te quiero preguntar una cosa. Esta semana había una presentación de un libro que se titula Cuando viajar era descubrir. Y era una recopilación de los grandes viajeros. Y hablaba, que lo escribía, de todo el proceso del viaje, desde lo que es la planificación, todo era una aventura, desde el minuto cero que se te ocurría ir. Aquí no te da la sensación que ahora mismo ya son los sitios, todo eso se ha perdido y estamos estropeando los sitios por esa masificación de ir a visitar, todo el mundo tiene que ir. Yo cuando el primer viaje que hice con los coches estos que se estropearon, que bueno, los coches se quedaron ahí, yo me quedé con otro amigo un par de meses más dando vueltas por ahí con los taxis de bus estos, que salgo a moto, quedo a moto. Lo único que teníamos era una guía de trotamundos, que además era malísima, y un mapa, no teníamos más información, íbamos a sitios. Yo al País Dogón llegué y no sabía ni que existía. Y digo, hostia, qué sitio más bonito. Yo pensé que lo había descubierto yo, País Dogón, y ahí estaba, ¿no? No había información de nada, y bueno, pero el desierto,
GPS habría ido muy bien. Bueno, nos perdíamos. A veces cuando llevas grupos te perdías, claro, no podías decir que te has perdido. O sea, ya sabremos, ¿no? Tira para abajo y encontraremos algo. Y vas tirando, ojalá estabas 2 días perdido, pero bueno, sabías. Normalmente los sitios esos que has explicado, no todos, ¿la densidad de población es baja o es alta? La densidad de... No, baja. No es baja. Porque hay pocos medios de... Sí. Bueno, hay mucho, en proporción hay muchos más niños que aquí y mucha menos gente mayor. La quizás, o mejor bien, cuando tú le dices la edad que tiene, piensa que estás, ¿cómo puedes vivir 60 años? Es imposible, aquí no vive nadie 60 años. ¿Quedan por la esperanza de vida 45, 50 o sea, los ancianos? Bueno, a ver, cada vez va más. Y un problema que tienen es que, claro, antes tenían 10 hijos y les quedaban 4. Ahora tienen 10 y les quedan 9. Y ahora hay un montón de niños, bueno, jóvenes, y todos es ir a Europa. Claro, porque ahí no tienen... Y aparte que, claro, cuando nos ven a nosotros, y después otra cosa que ha hecho mucho daño es la tele. La tele les ponen telenovelas estas americanas, y los americanos todos viven unos casopones que te cagas. Bueno, aquí también algunos he visto que he oído, las casitas que tenéis. Pero que todos viven y todo está limpio, ordenado y no trabajan porque no en las películas, beben whisky y eso, y no trabajan, están ahí, todos son ricos, tienen un coche allí. Y cada día, hostia, pues yo... Piensan que va a ser eso. Piensan que todos vivimos así de pasta ancha. Y claro, es lo que ven. Esto ha hecho mucho daño. Claro, ven, entonces, pero cuando vivían en aquellas cabañitas y vivían, y eran ellos y tenían su cultura, no se planteaban que había una cosa fantástica detrás del charco, ¿no? Y ahora, claro, ahora lo suyo no les interesa para nada. Ellos solo piensan en Europa. Esto es un problema. Tampoco Europa hace nada para que ellos estén bien. Y ahora, bueno, ahora África es de los chinos. Los chinos han invadido África sin que ellos no lo saben todavía. Pero... Está comprado, ¿no? Sí, porque, bueno, a ver, a cambio les han asfaltado carreteras, les han hecho cosas, pero los chinos están ahí metidos, son los dueños, hacen lo que quieren. Hace unos años eran los europeos y tampoco hicieron nada. Tierras raras y demás, ¿no? Sí, pero no se sabe, oficialmente van a ayudar. Sí. A descubrir. Y echar mierda, porque todos los coches eléctricos estos que las baterías, ¿dónde queréis que las baterías viejas, todas irán a África? Es un agujero, aquí no contamina. África es lo vertedero. Bueno, ya hace años que echan mierda allí. Pero como oficialmente no pasa, pues... Pero sí, eso no... ¿Cuántas experiencias? Bueno, soy mayor, muchos años. Muchos viajes. Pero estás entero. Sí. Estás entero, ¿no? Bueno, entero sí, pero cogías cada mierda por aquí de diarreas y malaria y cogías de todo. Llamaste cuando estabas enfermo. Vacunas, sí. Pero la malaria, yo empecé con, se llama Resuchin, que te daban, eran 2 pastillas a la semana. Después ya eran una cada día, después ya esto no servía para nada y eran variams y no sé qué, bueno, no sé los nombres, pero o sea, es cada vez más resistente y cada vez más fuerte la vacuna. Entonces tú ibas vacunado, pero ya no servía de nada. Yo cogí malaria 3 veces. Imagínate con la carne comido. Sí, y después, bueno, enfermedades que no sabes, que venías aquí enfermo, ibas al hospital y no tenían ni idea de que una vez me tuvieron 3 meses ahí decían que tenía una especie de hepatitis, no sé qué, perdíamos la analítica, ¿no? Y resulta que llevaba 2 meses curado y estaba yo ahí en la cama y me encontraba bien, pero no podía salir de casa, porque decían que contagiaba, que era... Yo en casa solo aburrido como una ostra y estaba curado, los médicos de aquí no tienen ni idea. Bueno, ibas a medicina tropical, ya no ibas a un médico, porque el médico, la primera vez que tuve malaria, era el día antes de irme a Marruecos. Y llamé al médico y vino, porque estaba tan jodido que yo no podía ir al hospital. Y vino un médico de casa y me dijo que tenía una gripe de verano.
Los picos de verano son más peores. Sí, pues que es jodido así. Y me puso una penicilina. Y como la malaria son fiebres que suben y bajan, y al día siguiente estaba bien. Digo, hostia, esto la penicilina es... Y cada cojo el coche y me voy a Marruecos. Y cuando llego el segundo día más o menos bien, pero el tercero otro poco, pero más fuerte que la primera vez. Y yo digo, bueno, esto es una recaída porque era en verano con el calor, conduciendo todo el día. Y me fui llevaba penicilina y unas jeringuillas, me voy a una farmacia y que me pongan la penicilina. Y al día siguiente estaba bien, ¿no? Y pues, es la penicilina. Pero estaba bien, pero cada vez como más cansado, hasta que perdí el conocimiento en el desierto. Y me encontré a unos médicos portugueses y me pusieron quinina en la sangre y me recuperé cuando llegué aquí ya no tenía, porque eso te sacan sangre y hay como unos bichos que pasan por la sangre, entonces saben qué tipo de malaria tienes y cómo tienen que matar. Pero cuando llegué aquí me hicieron la analítica y no tenía los bichos, pues no sé qué malaria tuve, pero es jodida. Sobre todo aquí, como si tuvieras una piedra en la espalda, en la cabeza. Lo que pasa es que es intermitente. Pues es que te habías hecho resistente a las pastillas que tomabas. No, tantas veces como... que la malaria cada vez es más fuerte. Antes con un Resochín era la vacuna y ahora tienes que tomarte cada vez la vacuna es más fuerte. Una cosa que, bueno, que no has contado, pero que a lo mejor también es interesante, ¿no? Ver cómo con la gente que viajas, a veces has tenido también problemas porque se te ha montado un pollo terrible de que la gente que viaja pues se vuelve loca y se pierde la cabeza y Sí, se bueno, creen cosas que no son y acaban en un psiquiátrico, ¿no? Esta es una historia muy curiosa. Va, esto lo pones en minutos, hombre. ¿Cómo sacas? Ya te va. 3 días más tarde seguimos aquí. ¿Vas a seguir? Claro. ¿Vas a seguir? Claro, si queréis lo cuento. Claro, Yo no tengo ninguna prisa, yo como los negros, no tengo prisa. Vosotros los que miráis el reloj. Seguir viajando. Viajando, Sí. claro, a África. No, Sí, vas bueno, viajando. tuve un ataque esquizofrénico. Sí, una esquizofrenia. Y de pronto, bueno, era con el camión aquel que se estropeó, el pedazo aquel que salía, era todo el viaje. Paramos antes de salir para el desierto a llenar los depósitos de arriba de gasoil y era una gasolinera que iba con a mano. Y claro, vamos a estar 1 hora aquí, entonces digo, dar una vuelta por aquí, tienes 1 hora y venir dentro de 1 hora porque vamos a estar aquí un rato metiendo el agua aquí arriba, abriendo el agua a cubos, y entonces nos quedamos el compañero, el chofer del coche y yo, y de pronto viene un niño corriendo y dice, que el policía se lleva un blanco. Y hostia, un blanco era mío, seguro. Y voy corriendo allí, sí, veo que me meten en el coche y voy allí a la policía me echó. Entonces busco un taxi, el taxi no arrancaba, tuve que empujarlo, arrancó el taxi y por suerte el taxista sabía dónde iba, porque el policía sabía ir hace rato y dice, no, están en la comisaría. Fui a la comisaría y no me dejaron entrar, pero estaban interrogando y yo desde fuera oía, soy Jesucristo, hijo de Dios. Se creía que era Jesucristo y se puso a predicar. Claro, hacer meetings en África está absolutamente prohibido. Claro, un blanco se pone a predicar, soy Jesucristo, hijo de Dios, así que todo un culo de gente, y vino la poli, la trincó y todo. Y le preguntaban, ¿cómo te llamas? Soy Jesucristo, hijo de Dios, en castellano. Y yo oía, hostia, yo no entendía nada, porque cuando bajo del coche no entiendo nada. Y de pronto, o tiene unos huevos así, o está peor de lo que parece. Y bueno, al cabo de mucho rato, pues entonces le digo, bueno, como veo que va para largo, me voy a la gasolinera, porque yo salía corriendo, nadie había visto, ¿no? Me voy a la gasolinera a decirle que esperen que tenemos un problema. Y el tío de la policía dice, no, tú estás arrestado. Y tú, no, de aquí no sales. Bueno, total, ahí me tienen esperando y entonces me interrogan a mí y me dicen, ten cuidado que hemos descubierto las claves de
Yo pensaba que éramos espías y sabemos la clave con la que habláis. Pues claro, el otro decía tonterías. Y el otro iba apuntando, soy Jesucristo, hijo de Dios. Y cuando entré allí, el tío se me agarra allí y entonces lo separan, bueno, un follón, una cosa muy rara, ¿no? Y entonces yo dijo, pues, es que el tío se ha vuelto majara y yo no sé qué le pasa, pero no es normal. Y entonces, bueno, te hago un pase para ir al psiquiatra, y si el psiquiatra dice que está loco, ya hablaremos. Pero de todos modos está arrestado porque cuando lo iban a arrestar, él creyó que lo iban a crucificar y se lió a entonces estaba arrestado por pelear con que más se hizo con una lata y se cortó él con la lata. Entonces, bueno, fuimos el dibujo este que decías del oso yogi, que nos pusieron en un coche de policía que era como el oso yogi con los barrotes, ahí metidos. Y claro, yo pensaba, a ver si vemos a alguien del grupo y ven que están, porque claro, ya están ahí cagándose en mí. Porque claro, si me la culpa es del guía, ¿sabes? Pase lo que pase. Total que nos vamos al psiquiatra y el psiquiatra solo ver, bueno, íbamos con el polio lo llevaba así, como estaba arrestado, y el psiquiatra le pegó una bronca al polio, lo echó fuera porque el psiquiatra enseguida vio que el tío estaba jodido. Y me dice, ir allí, primero hay que calmarlo con un calmante porque está muy nervioso. Y me hizo un papel, que el papel lo perdí porque quería ponerlo aquí en el libro. Pon un calmante al chico loco. Y voy con el papel y dice, tienes que ir a la sección de inyecciones, está a la otra punta del hospital. Y el otro entonces se cogía a mí y me preguntaba, pero yo soy Jesucristo o eres tú. Y entonces entramos ahí, el tío me llevaba. Le doy el papel al médico y dice, no, tienes que poner un calmante que está muy nervioso. No te preocupes. Entonces prepara la línea y me mira a mí y me dice, bájate los pantalones, no tenemos daño. Y digo, no, soy este. Sí, no, sí, pero tú te bajas. Yo pensando, ya me veía, todo el grupo en la gasolinera. Yo durmiendo por algún sitio y el otro loco dando vueltas. Y por suerte le dije al tío, le digo, oye, bájate los pantalones, no te hagan daño. Y se bajó los pantalones. Y el otro, bueno, todavía arriba ahora, porque estuvo a punto de ponérmela a mí. Pero claro, como yo estaba loco, aunque digas que no te la ponen por caer. Y al final, bueno, me puso la inyección y se calmó. Y entonces pude ir a la gasolinera, me hizo un papel porque las horas de visita eran unas horas concretas, me hizo un papel para poder entrar y salir del hospital. Entonces pude ir a la gasolinera y bueno, todos ya habían hecho reclamaciones y denuncias y de todo. Y bueno, yo intentando explicar lo que pasaba y que nosotros hemos pagado un viaje y al final le digo, mira, marcharos, pero me firmáis un papel conforme vosotros, porque de ahí era el desierto. Porque el chofer era un chuletillas, se me puso todos en el bolsillo, pero cuando veo que tenía que pasar solo el desierto no había hecho nunca esto. El tío se cagó encima y se le acabó la chulería. Total que al final se quedaron ahí. Y todavía un médico en el grupo que fue el único que se interesó por el chico y me acompañó al hospital. Y mientras yo estaba con me fui a buscar un billete y digo, este tío no puede seguir con nosotros. Y solo había un avión que iba a París. Pues llamé a la gente, porque bueno, llamar también, llamar era ir a Telefónica, tenías que dar el número y esperar. Entonces ellos llamaban a otro y cuando se ponían le decían, Niki te pa, o sea, no cuelgues. Pero claro, tú desde aquí cogías el teléfono, había un tío que te decía, Niki te pa. Pero bueno, con la agencia ya sabía de qué iba, entonces pude hablar con la agencia para que la agencia llamara a la familia, que fuera alguien a París a buscar al tío y le compré un billete de avión. Pero no me dejaron sacarlo porque estaba arrestado, porque ellos querían moneda. Sí, porque si tienes que viajar con una persona enferma, tienes que pagar dos asientos para que vaya tumbado, y el viaje de vuelta de un médico que lo acompañe. Esto era yo no tenía dinero para eso, yo era Jesucristo. Entonces yo le compré un billete y ya está. Y
bueno, se durmió, cuando despertó empezaba a ir que no entendía nada, pero Jesucristo eres tú, y yo, ¿qué pasa con Jesucristo? No, tú no eres con nadie. Y bueno, total que cuando ya lo voy a sacar del hospital me dicen que ni hablar, que tengo que hablar con el poli que está arrestado, que no puede salir del hospital. Y me voy a ver al poli, y el poli, que este no sale de aquí porque... Y bueno, ya había hablado con el seguro y con no sé qué, todo el mundo ya se había hecho un negocio con Jesucristo. Total que tuve que esperar al cambio de guardia, cuando se marchaban los de día y entrábamos de noche, los saqué por la ventana, pero en primer piso, y salimos los dos, que no se notaba, que éramos blancos, ¿no? Pero salimos por la ventana, pero la pared era como de piedra, era fácil de trepar. Y el tío, Jesucristo, tú calla y no te caigas. Y bajamos con las mantas, salimos por ahí, nos fuimos al aeropuerto y ahí luego facturé. Sí, y tú no hablas con él, como si él no hablaba, solo hablaba castellano, o sea, no te hablo tampoco. Y bueno, al final la hermana fue a París, lo encontró y ya acabó más o menos bien. Pero este chico era controlador espacial y tuvo que dejar el trabajo después era un coco, había acabado 2 carreras aquel año y bueno, un cerebro. Vas a ser estudiar. No hay que estudiar tanto, hay que vivir más y... Por eso a mí no me pasa eso. Bueno, tú dices que África es tu pasión, pero ¿qué es lo que te disparó esa pasión? ¿Cómo empezó todo esto, esa pasión tuya por África? Bueno, yo de pequeño tenía un libro que se llama Razas Humanas y eran gente de todo el mundo, pero los africanos era como una cosa, yo tenía como una obsesión, pero claro, yo cuando era pequeño no conocía a nadie que hubiese estado en África, ¿no? Y era como si ahora yo digo, me gustaría ir a la luna, vale, me gustaría, pero es imposible, ¿no? Pero tenía siempre esta cosa y las películas de Tarzán era una pasada, el tío era como aliada, claro, yo tenía... Mi África era una África totalmente surrealista, ¿no? Porque pensaba, hostia, por África vas, en vez de ir andando vas por las lianas, tú tienes una hostia. Y en vez de tener un gato, tienen un chimpancé, o un león, ¿no? África para mí era lo máximo, ¿no? Claro, una África que no tenía nada que ver. Pero bueno, África siempre pensaba, tengo que ir a África. Y cuando me salió la posibilidad, conocí a uno que iba, los 2 coches estos que quería ir a venderlos a África. Necesitaba gente para bajar y me apunté con él, bueno, ya lo conocía de antes, me apunté con él y bueno, fue una cosa tan fantástica todo el viaje, pasaron tantas cosas que pensé, hostia, yo tengo que seguir viajando, pero claro, con que vale pasta. Entonces, claro, yo hice reportajes, vendí alguna foto, pero esto está muy mal pagado, esto no vives. Y entonces pues ya entré, bueno, montamos una agencia que duró 4 días, porque bueno, con otro socio que se pelearon, yo por no oírlos me marché a Nueva Frontier y así empecé es que en aquella época no había guías, no había nadie que conociera, yo éramos 4, pues lo poco que conocías, imagínate yo pienso, yo haciendo de guía, ¿cómo? Y la gente se atrevía a venir conmigo. Claro, yo era joven, pero todos los que viajaban conmigo éramos jóvenes. Entonces somos una generación que hemos ido creciendo, ¿no? Porque ahora los últimos viajes todos eran gente mayor. Ya éramos los mismos que empezamos de joven, pero claro, cuando éramos jóvenes y éramos pocos, no estábamos por tonterías, y vamos a pasarlo bien y a disfrutar y vamos con el Land Rover. El Land Rover, el único íbamos por el desierto, un calor que te cagas, el único aire acondicionado que tenía era una rejilla que giraba así, se abría por delante y entraba aire a 40 grados, un solo aire caliente. Y las ventanas tenían que estar cerradas porque el polvo, bueno, era irrespirable. Las de delante podían estar abiertas, pero atrás tenía que estar todo cerrado porque si no el coche igualmente se llenaba de polvo, pero no tanto, ¿no? Y íbamos todos, y éramos felices, y nos pasamos bien. Y abríamos una lata de fabada asturiana litoral y comíamos ya buenísimo. Y bebíamos el agua con la lejía y venga, porque no era un viaje gastronómico, era un viaje a hacer una cosa totalmente diferente. Y bueno, y pasaban cosas y eran experiencias y eran muy divertidas. Sí.
Te tiene que gustar, porque a veces había días que cuando separamos los polis y que te empezaban a porque estaba todo prohibido en aquella época. Los prismáticos eran espionaje, los teleobjetivos eran espionaje, la ropa esta de coronel tapioca de militar, esto estaba prohibidísimo, y ahora todo el mundo va con esto, estaba prohibidísimo, tienes que ir todo, cualquier cosa era espionaje, y si te iban espiando, pues ya tienes que ir. Si a mí me llega que espionaje, que espía, terrorista, intento de golpe de estado. Yo allí, Si vas para allá, a lo mejor te estás en los papeles, ¿no? sí, bueno, lo que pasa es que como no había internet, porque, bueno, después cuando que lo mandé en el avión, claro, a en el libro sale, el papel, como él no contestaba las preguntas, donde pone el nombre ponía varón físico, porque antes del pasaporte, en la segunda página, te ponía sexo y oficio. Y entonces era varón físico. Pero claro, a mí me pusieron en Ignacio Rovira, porque yo también estaba arrestado, claro. Y cuando lo saqué de allí, claro, el que buscaban era a mí. Entonces salimos, bueno, yo de ahí fui al camping donde estaban, y cogimos y nos largamos pirando. Y pues pero claro, no tenía internet y no saben, ya no me buscaron. Cuando pasé los pasaportes por la frontera, pasemos todos, el mío estaba metido en medio, le dije a otro, pásalos tú, y los pasaron y pom, pegaba ahí 4 bolígrafos y ya está. Y ha salido el país. Claro, pasas mal, si te pillan ahora, es el peor terrorista que han tenido. Pila. Y aquí acabo la historia. De todas maneras tenemos un vinín y un pinchín para seguir compartiendo. Lo dejaremos que tome algo que tendrá que beber un poco de agua. Y un aplauso muy fuerte. El libro este lo tendréis aquí en la biblioteca. No, Solo afilarlas, las negras afilarlas sin más.